Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvay y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a ver una pequeña estrategia para poder crecer tus redes sociales, para poder crecer tus seguidores de Spotify y de hecho cualquier red social que tú quieras. ¿Quieres saber cómo se hace? Quédate conmigo a lo largo de todo este video. Crecer las redes sociales es una tarea un poco difícil a veces y necesitamos de diferentes herramientas. Yo les voy a enseñar una que se llama Fangate o Downloadgate, que significa que tú vas a pedirle algo a cambio, por ejemplo, que te den un like o que te suscriban o que te añadan a la lista de favoritos o que te sigan en Spotify, ese tipo de cosas a cambio de tú darle algo a esa persona o ese fan. Y eso puede ser, por ejemplo, puedes darle un preview exclusivo de tu canción, puedes poner una plantilla, puedes guardar una canción que es una versión que nadie más ha escuchado. Eso ya va a depender de ti, pero tienes que darle algo que no pueda normalmente conseguir de ninguna otra manera. Y a cambio de eso, pues bueno, tú obtienes su follow. Así que, ¿cómo se hace? Para eso vamos a utilizar esta plataforma que se llama toneden.io. Si quieres saber un poquito más sobre esto, porque ya expliqué un video de cómo puedes utilizar esta página para poner diferentes links de tu canción de diferentes servicios de streaming en una sola. Si lo quieres ver, te lo dejo por aquí arriba a la derecha. De esa manera, cuando alguien le da a un link, ellos pueden elegir si ven Spotify, Amazon, iTunes o lo que ellos quieran, y es mucho más cómodo para ellos. Pero bueno, esa vez fue un Smart Link. Ahora lo que vamos a hacer es esto que dice un Social Unlock. Así que se van a crear su cuenta de Toneden, como expliqué en ese otro video, y vamos a darle clic acá donde dice Unlock. ¿Ok? Y nos va a crear esta pequeña parte. Aquí, pues bueno, no hemos hecho nosotros todavía uno, por eso no aparece, pero pueden darle clic aquí o acá, da igual. ¿Ok? Y les va a pedir esta siguiente información. Aquí tienen diferentes opciones. Por ejemplo, tú puedes hacer que la gente que te va a seguir desbloquee algo que puedan descargar. Puede ser un PDF, puede ser un archivo de audio, puede ser una imagen, puede ser un proyecto FLP. Lo que ustedes quieran regalar puede ser un descargable. O pueden, por ejemplo, desbloquear, en el caso de que tengan una tienda, un cupón de promoción. O pueden darles un link secreto. Por ejemplo, si a lo mejor tienen un link secreto que es no listado en YouTube, pues bueno, podrían poner ese link aquí para que únicamente accediendo a través del Social Unlock puedan ver ese video especial o también entrar a un live stream especial. Aquí normalmente lo que más vamos a utilizar es a veces y estos dos son los que normalmente menos utilizan. Yo creo que este suele ser de los más efectivos y este podría ser el otro, ¿no? Por ejemplo, desbloquea un masterclass o checa el detrás de cámaras de este último video que hice. Ese tipo de cosas lo pueden hacer acá. Así que nosotros vamos a seleccionar ese de aquí y le vamos a dar en continuar. Una vez que le demos en continuar, aquí van a poner algunos campos que nosotros podemos rellenar y en esta sección vamos a ver la vista previa de cómo se va a ver cuando caigan en esta página, porque realmente lo que estamos haciendo es crear una página de aterrizaje, una landing page. Ok, así que vamos a poner aquí el link. Esto es si ustedes quieren poner algo, ¿no? Por ejemplo, aquí está de SoundCloud, de Spotify, de YouTube. Esto es opcional, ¿no? Si quieren que algún contenido, algún video, una imagen se muestre en esto, aquí lo pueden poner, pero es opcional. Aquí realmente lo importante es esto, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes van a ponerle un título de qué es lo que pueden descargar. Así que yo, por ejemplo, para ponerlo en práctica, en el link que está en la descripción y en el comentario fijado, les voy a dejar algo para que ustedes lo puedan descargar y vean realmente cómo funciona, ya sea desde el lado del que lo está creando, que es lo que les estoy mostrando, y esto es también del lado del espectador para que vean cómo funciona el Social Unlock y que es relativamente fácil de hacer, ¿no? Entonces, un título, vamos a ponerle 85 tips de producción musical, ¿ok? Para que se tengan una idea de qué es lo que les estoy regalando. Entonces aquí detalles, ¿no? De qué es. Vamos a ponerle, son 85 tips esenciales favoritos de Allbyte, ¿no? Por ejemplo, y aquí pueden ver, todo se va actualizando. Luego, ¿qué es lo que quieren que diga el botón? Vamos a ponerlo en español, descargar. Y si quieren que tenga alguna imagen, pueden ustedes subir una imagen, diseñarla desde Canva, o pueden ustedes también subir su propia imagen. Si quieren saber cómo crear imágenes originales, nunca antes vistas, de excelente calidad, les voy a dejar el video también por aquí arriba a la derecha. Todo el mundo lo puede hacer y es con la potencia de la inteligencia artificial. Ok, vamos a
dejarlo así, no le voy a poner ningún link ni ninguna otra cosa porque a final de cuentas solamente es eso lo que queremos que vean. En el caso de que vayan a ustedes dejar por ejemplo, que vayan a dejar un audio, ¿no? Una canción para descargar, pueden poner una vista previa tal vez aquí, ¿no? Aquí dice audio preview, o en el caso de que vaya a ser un link que ustedes vayan a dar, un link privado, pueden ponerlo acá. Ok, pero este no es el caso, no aplica. Vamos a darle entonces en continuar y aquí es donde tienen que seleccionar cuál es la red social en la cual ustedes quieren que lo sigan o en la cual quieren que haga una acción la persona, el fan, para que pueda desbloquear esta descarga. Por ejemplo, podemos seleccionar que te dé like en tu página de Facebook para poder tener permiso de descarga, o pueden ponerle aquí para que te sigan en Twitter y para que se pueda desbloquear la descarga. ¿No? Aquí inmediatamente cuando yo le doy clic pueden ver que se está actualizando. Ahora, para que TonyDen pueda verificar que efectivamente la persona te dio like o te dio follow o se suscribió, tú le tienes que otorgar mediante una API permiso para que pueda verificarlo, ¿no? Así si por ejemplo tú le das en SoundCloud, puedes ver aquí que dice que te va a pedir que inicies sesión en SoundCloud para que lo puedas revisar, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer que te sigan en SoundCloud, puedes hacer que te sigan en Spotify, puedes hacer que le den play a tu canción en Spotify, que guarden en pre-save una canción que va a salir, ¿no? Aquí también está un álbum o un track. Okay, y algunas de estas opciones, como pueden ver, son de premium, o sea, tú tienes que pagar, porque TonyDen es gratis, la mayoría de sus opciones son gratis, pero algunas de estas, como pueden ver, están limitadas a la versión Pro, así que estos no aplicaría, ¿no? Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Y aquí también algo importante, si aparte de que tienes que pagar Pro, en el caso de YouTube te pone ahí una nota, ¿no? Que dice que no te puede obligar, porque es parte de la ley, no te puede obligar a que te suscribas, pero sí te puede mandar a la página y vas y le va a dar suscribir. A lo mejor la persona ni siquiera sabe que no es obligatorio, pero pues como lo está abriendo a la página, pues bueno, le va a dar suscribirse, ¿no? O que visite a una URL. Okay, así que nosotros vamos a dejarlo bastante fácil. Vamos a ponerle que, por ejemplo, me sigan. Vamos a ponerle en Spotify. O mejor ya que ya lo tengo desbloqueado, ¿no? Vamos a ponerle que me siga en Twitter. Como ya lo tengo linkeado, ya me está diciendo, ¿no? Que esa es mi cuenta, que ya está siendo ahí enlazado. Y vamos a ponerle, si quiero, ¿no? Que siga a otros usuarios. Pero en este caso nada más soy yo. Tienen esta otra opción donde pueden hacer que no solamente haga uno, sino que varias acciones. Por ejemplo, que te sigan en Facebook, en Twitter y en YouTube, ¿no? Pueden poner varias. Aunque aquí te va a limitar para que solamente puedas darle 2 como máximo. Ok, 2 acciones como máximo. ¿Por qué? Porque si son demasiadas, lo que va a hacer es que sale contraproducente. La persona va a decir, ok, esto es demasiado, no vale la pena, y simplemente no lo va a hacer. Así que yo les recomiendo que hagan 1 o máximo, como les permite acá, 2. Pero lo ideal sería que fuera solamente un solo cambio o una sola acción. Ok, y aquí en la parte de abajo es donde vamos a subir el archivo que queremos que puedan descargar. Aquí ya está terminando la barra de progreso. Ya que termina, podemos nosotros reemplazar el archivo, podemos dejar que lo procese y le vamos a dar clic en continuar. Ok, aquí ya nada más vamos a terminar de seleccionar algunas de las opciones de cómo queremos que se vea la landing page. No podemos cambiar nada más entre el modo oscuro, el modo light. Podemos poner aquí algo diferente, o sea, un mensaje personalizado, así como que gracias por seguirme en Twitter, ¿no? Por decir algo ahí. Si ya quieres capturar los emails, pues bueno, es también una opción de pago, pero por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a dejar que muestre los enlaces de mis redes sociales. Esto no lo puedes apagar, siempre va a aparecer abajo el hecho por TonyDen. Vamos a darle continuar. Aquí ya nada más lo único que nos faltaba era poner una imagen de fondo. Ok, ahí está. Ahora sí podemos saltar al último paso. Vamos a darle en revisar, todo ya está precisamente bien y vamos a darle ahora sí en lanzar campaña. Después de esto nos va a crear el link donde nosotros podemos editar la campaña, podemos abrirla en una nueva pestaña simplemente para que veamos cómo funciona, o también podemos darle clic acá para copiar el enlace y este es el que podemos nosotros compartir para que lo puedan checar, y ese link que ustedes van a estar viendo aquí abajo en la descripción. Solamente para que lo chequen, vamos a accederlo desde acá.
Y esto es lo que van a estar viendo las personas que entren, ¿no? Está el botón de descargar. Síguenos en Twitter, ¿no? Cuando le dé descargar me está mostrando, tienes que seguirme en Twitter si quieres o no recibir algunas promociones adicionales. Cuando ya le da la persona follow, entonces ya se habilita el botón de descarga y ahora sí lo pueden checar, ¿ok? Así que eso es como se utilizan los social unlocks, para que de esa manera tú, regalando algo, las personas a cambio te pueden seguir en algunas de las redes sociales y te ayude a crecer la que tú quieras, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube, Spotify o las que están ahí como opción. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.